Efesios, el capítulo 6, versículos 1 al 3, que dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo quisiera complementar estos versículos con Colosenses, capítulo 3 y el versículo 20, que dice así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hoy continuaremos con este tema de tan profundo significado y trascendencia para la vida del hombre sobre este planeta, y particularmente para nosotros, los que vivimos en este agitado siglo XX, en este momento tan particular de la historia. Y este tema es tan viejo como el mundo. Este tema es tan viejo como la historia del hombre, pero del cual tenemos que ser constantemente recordados, debido a que, a causa de nuestras debilidades e imperfecciones, tendemos a apartarnos del diseño original. Este tema es el tema de la familia. Y todos debemos admitir que de una manera o de otra, todos estamos vinculados con esta entidad tan particular. Y es por eso que, con el propósito de poder comprender el diseño de Dios para la familia, venimos desde hace tiempo ya tratando de establecer algunos principios básicos sacados de las Sagradas Escrituras. Y para aquellos que nos visitan por primera vez, quiero decirles rápidamente que hemos establecido ya 11 principios. En los primeros 5 principios hemos considerado a la familia en forma global. En los 3 principios siguientes hemos examinado el matrimonio, tratando de comprender cuál es, desde el punto de vista divino, el significado de esta relación tan peculiar y particular, al mismo tiempo que fundamental. Y luego, al leer el capítulo 5 y 6 de Efesios y Colosenses capítulo 3, nos hemos dado cuenta que la Biblia ha asignado un rol específico para cada uno de los miembros del grupo familiar. Y esto nos llevó entonces a enunciar el próximo principio, comenzando por las damas primero. Principio número 9, el rol de la esposa es la sumisión. Y posteriormente hemos articulado el principio número 10, el rol del marido es el amar. Y últimamente hemos comenzado a estudiar el papel de los hijos en la familia, lo que nos llevó a enunciar el principio número 11 que estamos ahora estudiando. Y este principio dice así: el rol de los hijos es la obediencia. Y hoy quisiera realmente terminar con la explicación de estos versículos que hemos leído. Sin duda alguna que la causa, mis hermanos, de los conflictos familiares, como hemos visto ya, se deben a diferentes factores. En primer lugar, para repasar, diremos que la caída o el pecado y la maldición del Edén es uno de los factores. En segundo lugar, es el ataque que la familia tuvo ya en el libro de Génesis. Satanás trató de destruir allí los principios de la familia. En tercer lugar, otro elemento que se añade para provocar los conflictos familiares en el día de hoy es la tendencia de nuestra sociedad. Hemos desarrollado ya esto en detalles, así que no vamos a volver sobre él. Cuarto lugar, el panorama bíblico de los últimos tiempos. De acuerdo a la Biblia, las cosas no van a mejorar. De manera que si las cosas están así, ya feas como están, en el futuro las cosas irán todavía peor. Ahora, todo esto hace que los componentes de las familias, padre, madre e hijos, siendo personas pecadoras, pondrán tarde o temprano de manifiesto su depravación. Y esto traerá como consecuencia la tremenda dificultad, por no decir la imposibilidad, de hacer funcionar a la familia.
¿Por qué la mujer no se somete al marido? ¿Por qué el marido no ama a su mujer como a sí mismo? ¿Por qué los hijos no obedecen a los padres? ¿Por qué los padres no respetan a sus hijos y se abusan de ellos? ¿Cuál es la respuesta? Porque este es el legado que tenemos del pecado. De manera que, para poner las cosas en la real perspectiva, aquí en Efesios 5 y 6 se describe a la familia y cómo restituirla a su diseño original. Según esta descripción, las únicas personas que pueden restituir este orden divino, escuche esto, son aquellas que, en primer lugar, son hijos de Dios. Efesios 2:19. Este es el principio número 1. En segundo lugar, siguen la instrucción bíblica, no solamente haciendo lo que les parece a ellos o lo que los demás están haciendo. Principio número 2. En tercer lugar, ser llenos del Espíritu Santo. Principio número 3. Es decir, que solamente entonces, cuando la persona realmente someta su vida a Dios y acepte a Cristo en el corazón, se lleve por la prescripción divina en las Escrituras y esté lleno del Espíritu Santo, entonces será posible que el marido ame a su esposa como a sí mismo, que la esposa se someta a su marido, que los hijos obedezcan a sus padres, que los padres sean considerados con sus hijos. Es decir, que la familia como Dios la diseñó y como Pablo trata de explicarla aquí en Efesios 5, no es más que la restitución del orden original, o sea, lo inverso que sucedió en la caída. Y ese inverso solo se puede efectuar a nosotros que estamos caídos en el pecado, a tener una nueva relación con el Señor por medio del nuevo nacimiento. Ahora, al estudiar el rol de los hijos, nos hemos dado cuenta en esta porción de Efesios 6 que hay dos palabras claves. Una es obediencia y la otra es honra. Y por esta razón hemos dividido nuestra presentación en dos puntos principales. Primero, la obediencia a los padres. Segundo, la honra a los padres. Con respecto a la obediencia a los padres, repaso rápidamente, hemos dicho que esta porción comienza con esta palabra, hijos. Y esta palabra, hijo, no significa niños pequeños o bebés, sino más bien es un término amplio usado para referirse a cualquier hijo o descendiente. Es decir, todos nosotros, grandes y chicos, somos hijos de alguna manera, en algún sentido de la palabra. Y la idea aquí es que la palabra hijos involucra a todos aquellos que están bajo el control y la responsabilidad y autoridad de los padres. O sea, que el muchacho o la niña, ya sea que esté en el jardín de infantes, o en la escuela primaria, o en la escuela secundaria, o en la universidad, ellos están bajo la responsabilidad de obedecer si están bajo la autoridad y el control de sus padres. Y la palabra que sigue dice, hijos, obedeced. Por definición, obedecer es someterse a la voluntad de una persona o de otra persona y ejecutarla. Y esta palabra, como hemos visto del griego, significa escuchar abajo, de manera que podríamos traducir nuestro versículo de esta manera. Hijos, poneos bajo la autoridad de vuestros padres para escuchar. En otras palabras, desobediencia entonces, por carácter inverso, sería no ponerse bajo la autoridad de los padres para escucharlos. Ahora, ¿cuál es la tendencia natural? ¿Cuál es la razón de este mandamiento? Mis queridos hermanos y amigos, la razón por este mandamiento, quizás, entre otras cosas, es porque los hijos no vienen normalmente al mundo preparados y listos para obedecer.
Ningún padre tiene que esforzarse para enseñar a sus hijos a desobedecer. ¿Por qué? Porque ellos ya vienen con la naturaleza caída. Venga conmigo a Proverbios, el capítulo 13. Mire lo que dice allí, la palabra de Dios. Proverbios, el capítulo 13 y el versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Por qué? Porque ya hay algo torcido allí en el muchacho. Y todavía más claro se expresa el versículo del capítulo 22 y el versículo 15. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Se da cuenta? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, que todos los hijos son desobedientes porque ellos han heredado, como todos nosotros, la naturaleza pecaminosa. Y esta es como una ley que está adentro. Y al hablar de ley, me estoy acordando de lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos y el versículo 22. Fíjese lo que dice allí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se da cuenta? Hay una ley interior que detecta el apóstol Pablo dentro de su ser. ¿Y cuál es esa ley? Es la ley del pecado. Fíjese usted que todos nosotros vivimos bajo la ley de la gravedad. Y aunque usted no se dé cuenta, ni yo tampoco, porque no la podemos ver, ni la podemos masticar, ni la podemos gustar, sin embargo es una ley que existe y todo lo que se mueve sobre el planeta está bajo su influencia, la ley de la gravedad. Ahora, si yo tomo este objeto y lo suelto, siempre se va a caer para abajo. Y usted me dice, ¿y por qué no se cae para arriba? No se cae porque existe y está dominado este objeto por una ley. Es la ley de la gravedad. ¿Por qué es que es más fácil patinar cuesta abajo que subir con el patín una montaña hacia arriba? Por la ley de la gravedad. Y de la misma manera, Proverbio nos está diciendo que hay una ley en el Hijo, en su naturaleza, que le va a impedir obedecer realmente, y le será mucho más fácil desobedecer a sus padres. De manera que el único camino para aprender la obediencia es ser enseñados a obedecer. Y de todas las cosas que un hijo debe aprender, ninguna es más importante que la obediencia, ya que los otros elementos de su personalidad se edifican sobre ella. Y fíjese una cosa. Para Dios no hay más alta distinción de la que un hijo sea obediente. Y ya veo que aquí hay algunos niños entre nosotros. Y quiero repetir otra vez esto. Para Dios no hay más alta distinción que la que un hijo sea obediente. Fíjese que un hijo puede ser inteligente, un hijo puede ser trabajador, un hijo puede ser dinámico, un hijo puede ser talentoso, un hijo puede tener un espíritu de líder, pero ninguna de estas cosas serán realmente de valor si al mismo tiempo es desobediente. ¿Le escucharon? Ninguna de estas cosas son de valor para Dios si al fin y al cabo el hijo es desobediente a sus padres. Fíjese que el libro de Proverbios es el libro donde nosotros podemos encontrar cada uno de los elementos necesarios para una relación correcta. Es el libro de la sabiduría, es el libro escrito por un hombre que fue el hombre más sabio que habitó sobre este planeta. Y a lo largo de este libro, si usted lo lee, podemos encontrar
cómo se entreteje allí la instrucción, la disciplina y la obediencia en la relación entre el Padre y el Hijo. Y vamos por curiosidad para ver lo que dice el libro de Proverbios y leer simplemente algunos versículos. Fíjese lo que dice el capítulo 1 y el versículo 8. Dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Se da cuenta? Esta es la clave del libro. Escuchar lo que el padre y la madre dicen. ¿Por qué? ¿Porque ellos son infalibles? ¿Porque los padres nunca se equivocan? ¿Porque los padres siempre van a estar en lo cierto? No, señor. Porque los hijos aprenderán los principios de sumisión, de autoridad y disciplina obedeciendo a sus padres. ¿Se da cuenta? Capítulo 2 y versículo 1, fíjese lo que dice. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, etcétera, etcétera. Hijo mío, si recibieres mis palabras, las palabras del Padre. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Cuánto debieran los hijos escuchar estas palabras? ¿No es cierto? Aquí está la relación de un padre que escribe un libro especialmente para su hijo. Fíjese lo que está requiriendo. Y es Dios el que nos está hablando a través de él. Capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Para eso tenían que escuchar, para eso tenían que obedecer. Capítulo 7 y el versículo 1. Hijo mío, guardas mis razones y atesora contigo mis mandamientos, y guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Y el versículo 24, ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. Capítulo 12 y el versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Cuántos hijos están alrededor nuestro que realmente están bajo este calificativo? No quieren escuchar a sus padres, y en otras palabras son ignorantes y están desobedeciendo a Dios en el camino. Capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Cuántos hijos burladores que no escuchan lo que sus padres con tanto amor, cariño y experiencia le están diciendo? Es decir, no han aprendido todavía a obedecer. Capítulo 15 y el versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Es decir, que si usted está haciendo caso omiso al consejo de su padre, usted cae bajo esta categoría. ¿Y cuántos muchachos y chicas en el día de hoy tendrían que tener este calificativo? Menosprecian el consejo de su padre y de su madre, que velan por su bien, que solamente están pensando en ellos para favorecerlos y hacerles crecer dignamente. Y sin embargo, menosprecian su consejo. ¿Y cuál es la palabra que tendríamos nosotros que aplicarles a ellos? Aquí dice necio. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y mis queridos hermanos, así, el libro de Proverbios, desde un principio hasta el final, nos enseña, y el énfasis es que los hijos deben obedecer. Nuestro versículo sigue diciendo, hijos, obedecer en el Señor. Para el hijo la obediencia es una forma de servir, de agradar, de honrar y de adorar al Señor. Y muchos no lo entienden así.
Si los hijos comprendieran esto, cambiarían completamente ciertas actitudes, ciertas palabras y ciertas acciones. La obediencia voluntaria está basada sobre el fundamento más íntimo de la reverencia. Y fíjese que en el caso de los hijos, la obediencia no es solo una de las virtudes, sino es la única virtud, porque este es el énfasis que pone la palabra de Dios. Aquí nos dice que el hijo debe ser muy preparado o muy inteligente o estar preparado para los grandes negocios. La característica fundamental de un hijo que es bien mirado por Dios es un hijo obediente. Es decir, la obediencia incluye todo lo bueno que puede pedirse o requerirse de él. Ahora fíjese usted que a primera vista parece ser que la obediencia consiste en una simple obediencia a la voluntad del hombre. Sin embargo, escuchen esto los hijos. Sin embargo, la obediencia a los padres es una forma de obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque el someterse a la voluntad de los padres, los hijos aprenden a someterse a una voluntad más alta que la de ellos. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué hay tantos que se rebelan en contra de la sociedad? ¿Y por qué hay tantos que se rebelan en contra del gobierno y de las autoridades? ¿Por qué? Porque no han aprendido obediencia en sus hogares. Y después lo que no aprende en su hogar, usted lo practica cuando ya es grande. La obediencia es una escuela. Es una escuela, fíjese, para la obediencia independiente y directa a Dios que tendrá que manifestarse cuando ya no vivan bajo la autoridad paternal. Es decir, la vez pasada hablando con mis hijos, también con mi esposa le dijimos, ustedes ahora dependen de nosotros, pero en parte ya, ustedes dependen y son responsables a la autoridad de Dios. Y dentro de muy poco tiempo, uno de ustedes va a decir, papá, me quiero casar. Y después de esto, ustedes van a estar directamente bajo la responsabilidad de Dios y casi cero bajo la responsabilidad nuestra. Es decir, que la obediencia es la escuela para la preparación de una obediencia independiente y directa a Dios cuando ya no están los hijos bajo la autoridad de los padres. Por eso es que debemos educar a nuestros hijos para que a su debido tiempo puedan seguir la voluntad de Dios. No por un impulso externo, no forzado desde afuera, sino como un deseo interno del corazón y un acto consciente de su voluntad. Aprender la obediencia es aprender una ley básica de la vida. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios a menudo se abre paso a nuestra vida a través de la autoridad humana. Yo he compartido la vez pasada con algunos de mis hermanos que cuando el Señor me llamó para dejar mi trabajo y empezar a trabajar tiempo completo en el ministerio, yo no recibí una voz del cielo, ni un grande estruendo vino sobre mí diciendo, Daniel, tienes que dejar el trabajo y ahora empezar a servirme a mí. Fíjese, los ancianos, a través de uno de ellos, me llamaron y me dijeron, Daniel, ¿quieres dejar tu trabajo y empezar a servir al Señor pidiendo 6 meses de licencia? Y yo he tomado, mis hermanos, la voz de Dios a través de la agencia humana. Y la sensación mía es que yo estoy sirviendo al Señor a pesar de que el llamado al servicio fue efectuado por voces, por corazones humanos. De la misma manera, los niños tienen que obedecer a Dios. Porque muchas veces la autoridad, el llamado, viene a través de la agencia humana de sus padres, de su papá y de su mamá. Y es por eso que la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor. Ahora, ¿hasta dónde debo obedecer? En el mandato de la obediencia, fíjese usted que en este texto no hay impuesta ninguna restricción o excepción alguna. Es decir,
debe declararse e imprimirse en ellos sin excepción alguna. Los hijos deben obedecer a sus padres, punto. Aquí no hay ninguna excepción. Ahora, la pregunta que viene seguido es esta. ¿Qué debo hacer si mis padres me ordenan algo que es injusto o es incorrecto? ¿Qué debo hacer? Fíjese usted que la palabra de Dios dice aquí, hijos, obedeced en el Señor. ¿Se da cuenta? Y esta palabra en el Señor pone un límite, en primer lugar, no solamente a la disciplina por parte de los padres, sino en segundo lugar a la obediencia de los hijos. Nosotros estamos convencidos que ha habido y en el día de hoy hay cada vez más casos de padres y madres que conducen a sus hijos al pecado. Y hay mandamientos que el hijo o hija debiera conocer. Y el traspasar tales mandamientos, sin duda, no es obedecer en el Señor a los padres. Por ejemplo, los niños que en el día de hoy son llevados por sus padres por mal camino hasta el punto de participar en crímenes o participar en cuestiones dolosas, de acuerdo a los principios de la ley de este gobierno, leyes civiles y criminales, no son merecedores de castigo, o son merecedores del castigo más leve, pero nunca son considerados inocentes. Pero no por eso, porque esté salvaguardado por la ley, el hijo puede cometer ciertos crímenes obedeciendo a sus padres. Y es este momento crucial, cuando el hijo recibe una orden de parte de sus padres para cometer un acto en contra de los principios de la palabra de Dios, que el hijo debe pararse y reflexionar y ver dónde están sus valores. De manera que la expresión en el Señor pone límite a los padres, pues si ellos guían y disciplinan en el temor de Dios, nunca van a ordenar a sus hijos a hacer el mal. ¿Se da cuenta? Si usted como padre está criando a sus hijos en el Señor, nunca le va a ordenar a hacer algo deshonesto. Y por otra parte, pone límite a los hijos, pues la obediencia a sus padres será una expresión de servir, agradar, honrar y adorar al Señor. Ahora, vamos un poquito más profundo. Y si mis padres me obligan o me piden a cometer una acción pecaminosa, ¿qué debo hacer? Hechos capítulo 4 y el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjese usted que aquí el principio escritural es muy sencillo y claro a la vez. Cuando los mandamientos de Dios se ponen en conflicto con los mandatos o requerimientos de los hombres, hay algo que tenemos que hacer. Nosotros debemos obedecer a Dios. En el caso aquí de Pedro y de Juan, los hombres le amenazaban para que no hablen de Jesús, versículos 17 y 18. Ellos no querían que ellos fueran a predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué sucede? Esto está en contra de otro principio de la palabra, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay un conflicto allí. Y cuando está el conflicto entre lo que me dicen los hombres y lo que dice Dios, yo debo hacer lo que dice Dios, no los hombres. Fíjese usted en el caso de Daniel capítulo 6. A Daniel se le ordenó que no orara. Ustedes recuerdan la historia. Y pasaron un edicto para que todo aquel que orara a un Dios y hiciera una petición, excepto el rey, fuera realmente castigado. Y ahora, ¿qué es lo que pasó con Daniel? Daniel escuchó el edicto, escuchó aquel decreto y siguió haciendo lo mismo. Siguió yendo allí arriba donde estaba, a su cámara, y oraba todos los días al Señor. ¿Por qué?
porque él tenía que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ahora, hay padres que han ordenado y ordenan a sus hijos a no leer la Biblia, que ordenan a sus hijos a no orar a Dios, a no adorar al Señor, a no testificar, a no tener comunión con los creyentes. Fíjese que Colosenses 3 que hemos leído dice, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto agrada al Señor, en todo. Ahora, pero si la obediencia debe ser en el Señor, en todo, escuche esto, significa en todas las cosas que caen dentro de la esfera de la autoridad paternal. Ahora, si los padres mandan a sus hijos a robar, si los padres mandan a sus hijos a mentir, si los padres mandan a sus hijos a fornicar, como hay algunos padres aquí en la ciudad de Los Ángeles, que mandan a sus hijas a la prostitución, si los padres mandan a sus hijos a cometer adulterio o asesinato, ellos deben someterse a la autoridad superior a Dios. Y esta es la respuesta de la palabra sobre este asunto. Los hijos deben obedecer a los padres en todas las cosas, con excepción de aquellos casos en los que la orden de los padres viola abiertamente los preceptos de Dios claramente delineados en su palabra. Ahora, cuando los hijos estén en este tipo de conflicto, lo que ellos debieran hacer es venir a hablar con los ancianos de la iglesia. Plantearles el problema de la disyuntiva que ellos tienen. Y nosotros aquí en nuestra iglesia hemos tenido esos casos. E incluso uno de nuestros jóvenes, tiempo atrás, él nos dijo, mi papá no quiere que vengamos aquí a las reuniones. ¿Y cuál fue el consejo nuestro? Obedece primero a tu papá. Obedece primero a tu mamá. ¿Sabes lo que sucedió? Los padres se convirtieron. Es decir, cuando nosotros obedecemos al Señor y obedecemos a nuestros padres, y cuando el problema es tal que no lo podemos manejar y compartimos con los líderes, ellos tienen la obligación y la responsabilidad de ayudar a los hijos en este dilema. Y la palabra de Dios sigue diciendo, porque esto es justo. ¿Por qué es justo que los hijos obedezcan? Porque se ha demostrado que esto realmente es ventajoso, porque esta es la recomendación de los psicólogos y psiquiatras. No. ¿Por qué los hijos deben obedecer a sus padres? Porque es justo, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿pero quién dice que es justo? Dios. Y Dios es el único ser que ha establecido el estándar para lo que es justo y lo que es correcto. Y mis queridos hijos, aquí presentes, la obediencia debe ser la respuesta de su corazón a Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque eso es justo. Porque eso place a Dios, dice Colosenses capítulo 3. Esto agrada al corazón de Dios. Ahora, hay ocasiones en que se requiere una obediencia inmediata e incondicional. Y muchos hijos se han salvado de cuántos problemas, porque simplemente, sin conocer el porqué, ellos se han sometido a sus padres obedeciéndoles. Estaba leyendo de un muchacho, hijo de un misionero, que estaba jugando debajo de un árbol en un área allá en el Congo, en África. Y fíjese usted, imagínese la escena, en medio del campo, debajo de un árbol, allí está este niño y su padre, este hijo jugando debajo del árbol. Entonces, de pronto, este niño escuchó la voz de su padre que le decía, hijo, obedéceme instantáneamente. Tírate al suelo de estómago, enseguida. Y aquel chico, sin saber lo que pasaba, se tiró de estómago al piso. Ahora arrástrate hacia mí tan rápido como puedas. Y otra vez el hijo, agachándose, caminó sobre la tierra, sobre su estómago. Y le dijo el padre, ahora párate y corre hacia mí. Y el muchacho se paró y corrió hasta los brazos de su padre. Entonces miró atrás y vio que desde el árbol estaba colgando
una serpiente de 3 metros, venenosa, con veneno mortal, allí dispuesta a morder a aquel niño. Ahora fíjese usted lo que hubiera pasado si el muchacho empezó a discutir con su padre. Entonces cuando el padre le dice, hijo, obedéceme, ¿no es cierto? Entonces el hijo le dice, ¿y por qué, papá? ¿No? Y entonces le dice, bueno, tírate de estómago al piso o al suelo. Y entonces le dice, ¿y por qué? ¿Y esto lo tengo que hacer ahora? ¿Por qué no lo hago luego? ¿Se da cuenta? Y los hijos tienen que aprender que los padres cuando les dicen algo es por su bien. Y no solamente esta es la connotación, sino que es la enseñanza espiritual para nuestros corazones. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí entramos a la segunda palabra, la honra a los padres. Y evidentemente aquí el apóstol Pablo está acotando el quinto mandamiento de Éxodo capítulo 20 y el versículo 12. Y fíjese usted que examinando los 10 mandamientos, podemos encontrar que están divididos en 2 grandes partes. Los primeros 4 que tratan de la relación para con Dios y los últimos 6 que tratan de nuestra relación con los demás. Fíjese que Thomas Watson, un escritor del 1600, dice en su libro lo siguiente: los 10 mandamientos pueden ser comparados con la escalera del sueño de Jacob. La primera tabla, que contiene los 5 primeros mandamientos, los primeros 4 mandamientos, se refieren a Dios y es el extremo de la escalera que toca el cielo. La segunda tabla se refiere a nuestros superiores e inferiores y es el extremo de la escalera que se apoya sobre la tierra. Por la primera tabla, nosotros caminamos hacia Dios. Por la segunda, hacia el hombre. Muy interesante. De manera que ahora, cuando el apóstol está acotando este versículo, es justamente el primero de la segunda serie, o el primero de la segunda tabla de la ley. Es decir, es el primer mandamiento que tiene que ver con los demás. Los primeros con Dios, ahora con los demás. Y fíjese usted que es interesante notar que esta es la única declaración en los 10 mandamientos en relación a cómo la familia debe funcionar. Y posiblemente esto quiere significar que establecidos los 4 primeros mandamientos, es suficiente la adición de este para producir las correctas relaciones en el hogar y en la sociedad. Esto quiere decir entonces que una persona que honra a su padre y a su madre será capaz de hacer cualquier otra relación humana funcionar y trabajar a cualquier otro nivel. ¿Se da cuenta? Está allí en los 10 mandamientos, en las 10 cosas más importantes que Dios quiso decir a los hombres de todas las edades y de todas las latitudes. Y este mandamiento comienza con la palabra honra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar? Todos nosotros tenemos una idea, pero vamos a definirla ahora. ¿Qué significa honrar? Si usted va al diccionario, honrar significa respetar a una persona, enaltecer o premiar su mérito. Eso es honrar. Los hijos están escuchando. Honrar significa respetar a una persona, enaltecer o premiar su mérito. Es la demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y por su mérito. Y esta palabra viene del griego timao, que da la idea de reverencia, de respeto y de sumisión. Y quiero decirles esto: la obediencia es un acto, pero la honra es una actitud.
La obediencia es exterior, la honra es interior. La obediencia surge afuera en acciones, la honra es algo que está adentro en el corazón. ¿Entendió? De manera que obediencia es interno, honra es interno. Obediencia es un acto, honra es una actitud. Ahora, la palabra de Dios dice entonces que la honra debe ser la actitud detrás del acto de obediencia. Es decir, que un acto sin su correcta actitud detrás es simplemente una acción hipócrita. Muchos hijos pueden obedecer a sus padres instantáneamente y decir, pero ya me tiene harto. ¿No es cierto? Es decir, está obedeciendo por una compulsión exterior, pero su motivación interior es negativa. Pero aquí la palabra de Dios dice que hay que juntar esas dos cosas. Debe obedecer en una forma exterior, pero con una motivación y actitud correcta en el fondo del corazón. Y es por eso, mis hermanos, que Dios busca una correcta actitud más que un acto correcto. Porque si la actitud de honra está en el corazón, el Hijo va a producir un acto de obediencia que le seguirá sin ninguna dificultad. Y escuche esto, aun cuando la obediencia termina, la honra debe ser la actitud prevaleciente en nuestro corazón. Es decir, aun cuando yo pueda decir a mi papá, papá, me estás obligando o mandando a hacer una cosa pecaminosa, es decir, yo paro la obediencia, sin embargo, en el interior debe haber honra por él. Y su motivación y sus acciones deben ser tales que deben con amor corregir a lo mejor el error de sus padres, porque hay allí adentro un verdadero amor. Y dice aquí la porción, honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento, el de Éxodo 20:12, está edificado en la misma estructura de la sociedad humana. Y aparece otra vez en el libro de Levíticos, en el capítulo 19 y el versículo 3. Fíjese lo que dice allí. Levíticos, capítulo 19 y el versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová, vuestro Dios. ¿Se dio cuenta? En Éxodo capítulo 22 se dice, honra ¿a quién? A tu padre primero y a tu madre después. Aquí, ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice, cada uno temerá ¿a quién? A su madre primero y a su padre después. Ahora, los rabíes o los rabinos judíos que tenían pasión por la exégesis detallada de la ley, de las escrituras, fueron muy rápidos en notar lo siguiente, que aquí en Éxodo el padre viene primero y en Levítico la madre viene primero, y ellos usaron esto para probar que el honor al padre y a la madre de parte de un hijo debe ser el mismo. Y fíjese usted, algo más todavía, dice Barclay en su libro, que los rabinos expandieron esta explicación así, escuche. Es sabido que un hijo honra a su madre más que al padre porque ella lo acaricia. Por esta razón, Dios puso al padre primero que la madre en Éxodo capítulo 20. Dice, es sabido por Dios que los hijos reverencian a sus padres más que a sus madres porque ellos le enseñan la ley. Por lo tanto, Dios puso la reverencia a la madre antes que a la del padre. De manera que la doble forma del mandamiento existe para asegurar que tanto el padre como la madre, los hijos deben darle el mismo honor y reverencia. De manera que aquí nuestro pasaje dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora la pregunta es esta, ¿cómo los hijos deben honrar a sus padres? Anote esto, por favor. En primer lugar, mostrando una estima reverencial.
Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y el versículo 9 dice así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esta es la palabra que quiero mostrarles. Cuando el apóstol aquí está señalando la relación entre los padres y los hijos, dicen aquí que nosotros los hijos venerábamos a los padres. Veneración, según el diccionario, es respetar en sumo grado a una persona por su santidad, por su dignidad o sus grandes virtudes, o una cosa inclusive por lo que representa o recuerda. Ahora, esta debe ser la actitud de los hijos, de veneración hacia sus padres. Ahora, ¿cómo podemos venerar? ¿Cómo se puede mostrar esta veneración a los padres? En primer lugar, exteriormente, y en segundo lugar, interiormente. Vamos a empezar al revés. En primer lugar, por adentro. Levíticos 19:3 que hemos leído, dice que los hijos deben temer a su madre y a su padre. Temer. La palabra temer no significa temblar de terror, sino la palabra allí, temer, es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 5 y el versículo 23. Fíjese lo que dice allí, Juan capítulo 5 y el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Acá está la palabra honra. De manera que es la misma palabra que se refiere a la actitud del hijo para con su padre y con su madre. Deben honrarlo, deben reverenciarlo, deben temerle. Es decir, deben honrar a ellos como honramos al Señor. Fíjese usted, empiece usted a reflexionar si realmente esa es la actitud de usted como hijo hacia sus padres. Si lo está reverenciando, venerando, considerando a Él como al Señor. ¿Cuántos padres, cuántos hijos hay que tratan a sus padres como un trapo de cocina? Y ni siquiera ellos tienen reparo en las palabras que ellos usan. Pero no solamente debe haber allí una actitud interior, sino también debe mostrarse exteriormente. ¿Cómo? La sumisión, la honra y la reverencia de un hijo hacia sus padres se debe mostrar en palabras y en gestos. En palabras, no solamente hablando con ellos, sino hablando de ellos. ¿Entendió? Nosotros debemos honrar a nuestros... Y quiero darle un par de ejemplos. Nosotros debemos honrar a nuestros padres. Primera Reyes, el capítulo 2. Primera Reyes, capítulo 2, y el versículo 20 dice así. Primera Reyes, capítulo 2 y el versículo 20. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y aquí está, la madre del rey Salomón, Betsabé, está por hacer un pedido a su hijo. ¿Y qué le contesta el rey? Fíjese, es un hombre que está en el trono. Es un hombre que está allí, ¿no es cierto?, en la cumbre de su vida y de su jerarquía. Y mire lo que contesta a su madre. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Él no le dijo: otra vez viene mi mamá aquí a molestarme. Otra vez viene aquí a interrumpirme en mis negocios del reino. No, él no le dijo esto. Tampoco le dijo: otra vez viene aquí esta vieja loca. Es decir, Salomón, cuando se dirigió a su madre, lo hizo con sus propias palabras, con palabras de respeto y de reverencia. ¿Se da cuenta? Un rey. Pero no solamente se debe hablar con ella con buenas palabras, sino de ella. Proverbios, el capítulo 31.
todos nosotros conocemos este pasaje, Proverbios, el capítulo 31. Y aquí tenemos nosotros lo que se habla acerca de la madre. Versículo 28. Capítulo 31 de Proverbios y el versículo 28 dice así: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Es decir, cuando los hijos hablan acerca de su papá y de su mamá, la alaban delante de los demás. No le están diciendo, y bueno, cuando yo estoy en la casa me porto bien, pero la verdad que ya estoy hastiado de estos viejos. No dice así. No se expresa de esa manera. Allí los hijos están hablando con reverencia acerca de su mamá. Y la llaman, dice, bienaventurada. Pero no solamente en una forma exterior debemos tratar, honrar a nuestros padres en palabras, sino también en gestos y en acciones. Fíjese que la reverencia a los padres debe mostrarse por un comportamiento sumiso. Génesis capítulo 46, yo pienso que es un ejemplo de cómo un hombre con sus gestos y acciones honró a su padre. Génesis, el capítulo 46 y el versículo 29. Dice así: y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Pero usted, para comprender la historia, usted tiene que saber que a este punto José era el monarca número 2 de Egipto. Él es el que tenía en su mano las provisiones, mientras todo alrededor era sequía y hambre y soledad. Y él, siendo un rey, siendo un poderoso, un magnate, ¿no es cierto?, había considerado a su pobre que por razones circunstanciales había empobrecido en su vejez. Entonces allí se encuentra un hombre viejo, empobrecido, y un hombre joven en la majestad de su poder. Y fíjese usted qué enternecedor es esto. Cuando ellos se encuentran, acá dice la Biblia, él deja su trono, él deja sus cosas y va al encuentro de su padre y le abraza y le besa y llora. Y me da la impresión a mí que es el hijo el pobre y el padre el rico y poderoso. Qué correcta actitud la de un hijo que honra a su padre, con sus gestos y con sus acciones. Y fíjese en este pasaje que nosotros hemos leído de Primera Reyes, el capítulo 2, yo quiero mostrarle allí a ustedes algo muy interesante con respecto a la actitud del rey, a sus gestos y sus acciones. Capítulo 2 de Primera Reyes y el versículo 19. Dice así la Biblia: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey, escúcheme esto, no se quedó sentado en la silla y dijo, bueno, dígale que pase nomás, que aquí estoy yo. No. Dice, y el rey se levantó a recibirla. Era un rey. Y sin embargo, cuando apareció por la puerta su madre, allí estaba él para ir a recibirla. Con respeto, con reverencia. Y dice la Biblia, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Escuchen, ¿leyó usted esto? Eso significa honrar a su padre, honrar a su madre. Reverencia en sus actitudes, en sus gestos, en sus acciones. Ojalá que todos nosotros, inclusive aún casados, teniendo nuestros padres vivos, podamos realmente tratarles con reverencia y con dignidad, porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede a aquellos que deshonran a sus padres? Venga conmigo a Deuteronomio, el capítulo 27. Deuteronomio, capítulo 27. Y va a ver usted allí algo interesante. Deuteronomio, capítulo 27 y versículo 16. Dice así: maldito
el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Lo repito? Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Venga conmigo a Éxodo, el capítulo 21. El libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y el capítulo 21. Fíjese lo que dice el versículo 15. El que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué dice la escritura? Morirá. ¿Cuántos hijos hay que han llegado a golpear a sus padres, a tratarlos con sus palabras hirientes? ¿Sabe lo que sucedería si estuviéramos viviendo en los tiempos aquí bíblicos? Esa persona tendría que ser muerta. Aquí dice la Biblia. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. No solamente porque la hiere, sino también aquí porque lo maldice. ¿Se da cuenta? Y yo pienso, si realmente esto estuviera en vigencia en el día de hoy, ¿cuántos hijos no tendrían que estar ya en la tumba, en el cementerio? ¿No es cierto? Porque se dirigen a sus padres y prácticamente los maltratan con sus palabras y también con sus hechos. Pero acá la connotación bíblica es esta, mis hermanos. Si nosotros, si aquellos hijos que desobedecen e hieren y maldicen a sus padres, tuvieran a su vez hijos, sus propios hijos serán aguijones en su carne, y Dios les hará leer su pecado en su propio castigo. Los hijos deben tratar a sus padres respetuosamente, con palabras, con gestos, con acciones. Deben tratar de hacerles felices y orar para que nunca puedan hacer nada que pueda darle vergüenza o tristeza a su corazón. Fíjese lo que sucedió con un hombre aquí en el libro de Génesis, versículo 26. Mire lo que sucede con un hombre que se aleja de Dios. Mire lo que sucede con un hombre que comete una acción que realmente viola los principios de la palabra. Génesis 26, 34 dice así: Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Claro, se fue a casar con mujeres con las cuales sus padres no estaban de acuerdo. ¿Entendió usted? Pero el hijo dice, pero estos padres, estos viejos, ¿por qué se tienen que meter en mi vida? Y se casó. Y fíjese lo que dice el versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amargura de espíritu. De manera que nosotros podemos mostrar nuestra honra a los padres. En primer lugar, hemos dicho, mostrando estima y reverencia en diferentes formas. En segundo lugar, mostrando sostenimiento económico. Fíjese que en los estudios bíblicos hemos estudiado el pasaje de Marcos 7, del 8 al 13. Y aquí el Señor, al interpretar el quinto mandamiento, se refiere a él también como una obligación económica de parte de los hijos. Porque había algunos hijos que decían, bueno, yo no quiero ayudar a mis padres, entonces digo corbán, y mi ofrenda va a ser para Dios. Y como la ofrenda era para Dios, entonces que se embromen los padres. Y era una especie de excusa para esquivar su obligación para con sus padres. Y el Señor le dice, ¿habéis olvidado el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre? De manera que la honra significa sostenimiento económico. Significa velar por su integridad física. Significa proveerles de alimento y un lugar para que ellos puedan vivir honestamente. Fíjese que muchos padres no esperan de sus hijos que le devuelvan lo que ellos gastaron para criarlos. ¿No es cierto? Ninguno de nosotros decimos, bueno, yo espero que cuando seas grande me devuelvas mi inversión. Nadie dice eso a sus hijos, pero al menos los padres merecen apreciación y consideración, o sea, honor
u honra, como dice aquí la palabra de Dios. Y es interesante que esta es la misma palabra que Pablo usa cuando habla del sostenimiento de aquellos que se dedican a predicar y a enseñar la palabra. Dice, deben ser dignos de doble honor, porque el buey no tiene que tener bozal cuando trabaja. Y digno es el obrero de su trabajo. Es decir, que la connotación es directamente económica. Una vez, un hijo le puso a su mamá en la mesa cuando se iba a sentar una lista. Y fíjese lo que puso allí. La mamá le debe a Pedrito, dice, por acarrear el agua, $10. Por botar la basura, $5. Por hacer varios mandados, $25. Total, $40. Entonces, Pedrito puso la nota allí en la mesa, se hizo el desatendido, ¿no es cierto? Y después vino la madre y tomó aquella notita y la leyó. Y escribió otra notita la madre para que Pedrito la leyera. Y entonces, él queriendo encontrar allí un sobre con los $40, ¿no es cierto? Encontró una nota de la mamá que decía, lo que Pedrito le debe a la mamá. Por alimentación, ropa y otras cosas, $5,000. Por cuidados y desvelos a su lado, $2,000. Y por medicinas, libros y juguetes, $3,000. Total, $10,000. $10,000. Claro, estas son cifras, inclusive que quizás hablan más del contraste que de la realidad. Pero es que es así. Los hijos nunca vamos a pagar a nuestros padres lo que ellos hicieron por nosotros. Y entonces, aquel Pedrito, cuando leyó esta nota, fue a los brazos de su madre y la abrazó y le dijo, mamacita, perdóname. En verdad que tú no me debes nada, soy yo quien te debo a ti. Esa es realmente la situación. Nosotros debemos honrar a nuestros padres en todo, y esa debe ser una actitud del corazón. Y ahora, fíjese que hay cosas, mis queridos hermanos, que si nosotros no las hacemos, van a caer como herencia a nuestros hijos. Si nosotros no damos como padres el ejemplo a nuestros hijos, después nuestros hijos van a tomar la lección negativa. Y me estoy recordando de un ejemplo que yo leí, de un hombre allá en el oriente, que vivía en una área donde la gente acostumbraba a dejar a las personas ancianas que ya eran inútiles en un lugar desolado para que allí mueran. Y entonces, este hombre decidió un día llevar a su padre, que ya era anciano e inútil, para que estuviera en aquel lugar desolado y muriera. Y fíjese que haciendo los preparativos, su hijo le dijo, papá, ¿yo pudiera acompañarte? Y entonces, el padre le dijo, sí, cómo no. Y fueron así atravesando aquel territorio. Este anciano, ya inútil, el padre y el hijo pequeño. Llegaron al lugar y aquí este hombre dejó a su padre anciano en ese lugar para que se muera. No quería ya preocuparse por sus necesidades físicas, por atenderlo ya en sus años de ancianidad. Lo dejó allí. Y cuando volvían a la casa, este pequeño muchacho de pronto exclamó y le dijo a su padre, papá, estoy contento de que tú hayas decidido traerme contigo a este lugar. ¿Por qué, hijo mío?, le dijo el padre. Porque ahora sé dónde tengo que traerte cuando tú seas anciano y no sirvas para nada. Es decir, mis queridos hermanos, honrar a los padres significa que mientras una persona viva debe respetar a sus padres en primer lugar, debe sostener a sus padres en segundo lugar. ¿Por qué? Porque durante la primera parte de nuestras vidas, nuestros padres nos dan todo lo que ellos tienen para suplir a nuestras necesidades como hijos. Y la otra mitad de la cuestión es que cuando ellos ya no son capaces de satisfacer sus propias necesidades y son ancianos, entonces es obligación y responsabilidad de los hijos tener cuidado de ellos. Y este es el ciclo indefinido que Dios
ha creado. Y termino diciendo lo siguiente. Nuestro versículo dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y quiero que ustedes noten dos cosas. En primer lugar dice, para que te vaya bien, es decir, habla de calidad de vida. Y en segundo lugar, para que sea de larga vida, habla de cantidad de vida. ¿Se da cuenta? De manera que cuando habla para que te vaya bien, es para que haya una vida de gozo, de riqueza, de plenitud, para que tú como hombre te puedas sentir realizado y no seas un infeliz. Por eso debes honrar a tu padre. Y en segundo lugar, cantidad. Es decir, vivir a pleno el tiempo que Dios nos ha asignado sobre la tierra. Y luego vivir con Dios, con Él, para siempre jamás en su reino, cuando estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva.